Hola, les doy la bienvenida al episodio número 17 de Coffee Tech Insights. Hoy vamos a hablar sobre cómo la tecnología está impactando en el desarrollo de las ciudades y en particular en la planificación urbana. Y por supuesto, si hablamos de estas temáticas, es obvio que un tema importante es hablar de Smart Cities. Así que estaremos hablando de este tema y de varios más con nuestro invitado hoy día en Coffee Tech Insights. Bueno, mi nombre es Carolina Lagos y soy ingeniero de software. Y en este episodio 17 estaremos hablando con Roberto Burgos, que veo que se conectó aquí ya, así que voy a agregarlo. Hola, Carlos, Hola. ¿cómo estás? Bien. Bien, pues un gusto saludarte. Igual, Roberto es arquitecto y consultor en planificación, con una maestría en diseño urbano y ciencias sociales. Creo que así se traduce, ¿no? ¿Está bien? Así es. Está bien en inglés. Del LSI, entre otros estudios. Y además es emprendedor, director de proyectos en Plan Territorio. También Roberto tiene ya amplia trayectoria trabajando en planificación urbana en el sur de Chile y también, por lo que entiendo, en el extranjero, ¿no? Donde hiciste tu maestría. Ahí. Así es. Toda la información que encontré. Muchas gracias, Roberto, por estar hoy día y conectarte a conversar con nosotros. Bueno, para comenzar la conversación, quería preguntarte algo básico, porque como dije en la intro, íbamos a hablar un poco sobre lo que es la planificación urbana y esos temas que tú te dedicas, pero lo más básico para los que nos escuchen y quizás no saben tanto de esto, ¿qué es la planificación urbana y por qué crees tú que es importante, que es bueno saber de qué se trata? Buena pregunta. Mira, la planificación, que es a lo que me dedico, la planificación urbana, es un proceso por el cual uno proyecta el desarrollo de una unidad urbana, en este caso una ciudad, ¿ya? Hay diferentes tipos de unidades urbanas, hay ciudades más pequeñas, otras que son más grandes, hay otras que están conurbadas, ¿no es cierto? O sea, que se empiezan a fusionar con otras y empiezan a crear ya como una especie de región urbana. El proceso de planificación básicamente busca eso, orientar el desarrollo de una cierta área, de un cierto núcleo urbano, y es un proceso muy complejo poder lograr un proceso de planificación, porque en general se tienen que articular, por un lado, diferentes fuentes de información. Hay que detectar tendencias de crecimiento, hay que tener una mirada prospectiva del territorio, o sea, ver qué va a suceder a futuro, ¿no es cierto? Para eso uno tiene que leer cómo se ha ido comportando el territorio y también las economías, el área medioambiental, la sociedad, ¿no es cierto? Cómo se ha ido desarrollando dentro de ese espacio geográfico. Y luego hay un proceso también deliberativo, ¿no es cierto?, en el cual participan muchos actores. O sea, tiene actores públicos, privados, hay empresas, ¿no es cierto?, en el territorio actúan todos juntos dentro del mismo espacio geográfico. Y eso quizás es lo más complejo de poder definir un poco el futuro de un cierto sectores, justamente tratar de hacer que todos estos actores conversen y que también se converse, pero en base a un sustento técnico, ¿no es cierto?, que en este caso está dado por las lecturas que nosotros damos como planificadores más técnicos, ¿no es cierto? El proceso de planificación en general tiene un componente más bien político, ¿no es cierto?, que son básicamente municipios los que mandan a hacer algunos procesos, otros los mandan a hacer los gobiernos regionales, hay otros que son de carácter nacional, y después por otro lado hay un proceso técnico que sustenta un poco el discurso, ¿cachai? Así que es un proceso complejo y bien multidisciplinario, porque tenemos que actuar muchas personas de diferentes ámbitos, entre ellos, ponte tú, no sé, dentro de mi equipo trabajan geólogos, geógrafos, sociólogos y muchos más. Sí, arquitectos, Claro. solo por mencionar algunos. En realidad cada vez se hace más complejo, entonces tenemos que actuar más personas con diferentes disciplinas. Ah, mira qué interesante. Oye, pero ¿y esa planificación es algo que es más o menos moderno? ¿Qué pasa con las ciudades que a lo mejor eran antiguas? Como, no sé, bueno, Valdivia no es muy nueva. Valdivia es vieja, pero tiene como 500 años. Pero nada, parece una ciudad nueva en el sentido de que ha sido sujeta a tantos embates de la naturaleza durante el tiempo que vuelve a foja cero cada 50 años, básicamente. Mira, al margen de que sean nuevas o viejas, en general los procesos de planificación
van variando en el tiempo, porque la sociedad va variando, ¿no es cierto? Va variando también cómo se conforma el Estado. El Estado va tratando de refinar algunas leyes, ¿no es cierto?, como para que se incorporen nuevos criterios. Antes era bastante, como se dice, como de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Se imponían ciertos elementos y ahí te las arreglas un poco en el territorio. Y claro, era un proceso también mucho más rápido, ¿cachai? Más concreto, pero cada vez se está haciendo que este proceso sea más, que sea más una respuesta de las demandas ciudadanas también, ¿no es cierto? Y de los actores que están en el territorio. Entonces, en ese proceso de democratización de la planificación, obviamente que se ha ido haciendo más complejo porque necesitamos incorporar más participación ciudadana, otros elementos de estudio, ¿no es cierto? De hecho, cada vez hay más modificaciones en las leyes que tenemos que incorporar dentro de los procesos de planificación, y es porque el Estado es el reflejo de la sociedad, va complejizándose por un lado, y busca generar una respuesta un poco más acordes a una sociedad que también se hace más compleja. ¿Cachai? Entiendo. Que igual me preguntaba eso, como qué pasa si, porque me imaginaba que en un comienzo no se planificaba tanto, pero claro, tienen que ir como planificando en lo que ya está hecho, una cosa así. Claro, o sea, en lo que está hecho en general tenemos, mira, ahí hay una diferencia bien grande respecto a los tipos de planificación, pues tenemos planificaciones que son reactivas, que básicamente es como ha ido operando Chile, ¿no es cierto? Que las ciudades crecen y después vemos cómo las podemos regular, ¿no es cierto? Pero pocas veces son prospectivas, o sea, que poder imaginarnos qué es lo que va a suceder, ¿cachai? Yo creo que tenemos que dar un poco la vuelta a dejar de ser tan reactivos y irnos más por lo prospectivo, y en lo prospectivo se arma, creo yo, un nuevo espacio como para la apertura, por ejemplo, del desarrollo de nuevas tecnologías, incorporar nuevas tecnologías dentro de los procesos, y también nuevos mecanismos de gestión, porque lo que yo estoy hablando en general apunta un poco a lo que nosotros concebimos como planificación territorial, que es más bien un ordenamiento territorial, pero la planificación en sí también requiere un proceso de gestión del territorio. En la gestión significa que hay recursos que están dando vuelta, que hay que mejorarlos, ¿no es cierto? Que hay que hacer proyectos de inversión y hay que tener carteras de inversión dando vuelta. Y dentro de la gestión del día a día de una ciudad también hay un montón de complejidades donde la planificación como que tiene que asumir un poco su rol y también tiene que meter a la gestión urbana activa en ese proceso, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, gestión de tránsito. La gestión de tránsito es algo activo, ¿no es cierto? Es algo que tiene que estar común, o sea, frecuentemente y todo el tiempo dando vuelta para evitar que hayan atochamientos, evitar que hayan situaciones de peligro. También desde el punto de vista ambiental necesitamos tener ahí como una especie de base de información en tiempo real que nos permita tomar decisiones rápidas. Eso es parte de la gestión urbana, ¿cachai? Y la planificación un poco conversa con eso. Perfecto. Ya, genial. Entiendo más. Bueno, me surgen muchas preguntas, pero quiero avanzar porque ahí yo creo que vamos a ir abordando. Sí. Hablamos de lo que es planificación como para tener eso, de planificación urbana como para tener eso como base, pero ¿por qué te interesó llegar a eso? Porque tú, como tu profesión es arquitecto, ¿por qué te interesó el tema de planificación urbana y por qué te especializaste en ello? Buena pregunta. Pero mira, en general, claro, yo estudié arquitectura acá en la Universidad Austral. La Universidad Austral en general tenía unos planes anuales, ¿no es cierto? Tenía una malla curricular anual en esa época. Y recién a partir de cuarto año tú podías ver territorio, ¿ya? Territorio en el sentido de comprender cómo funcionaban las ciudades, la dinámica urbana, los sistemas urbanos. Y en general yo me sentí un poquito a la deriva los primeros 3 años porque la formación del arquitecto iba muy al objeto, ¿ya? Muy al objeto, como una especie como que el edificio era un objeto de culto, con un diseño muy específico, hay líneas de diseño que no le resto nada de valor, o sea, de hecho tienen mucho valor. Generar una buena arquitectura puede cambiar un territorio, ¿ya? Pero yo estaba un poquito más interesado en poder abrirme a otras discusiones que iban un poquito más allá de la creación del objeto, de la arquitectura.
Y ahí, claro, cuando llegamos a ese año, que fue como una apertura de cabeza, pudimos hablar de economía, pudimos hablar de procesos sociales, de problemas de conflictos socioambientales. eh, y ahí es otro mundo, ¿cachai? Es un mundo bastante más variado en temas, mucho más abierto, más complejo también. Eh, por decirlo en buen chileno, un poquito la pata de los caballos están ahí. Eh, pero me interesó por eso mismo, porque yo siempre leía como de otros temas, no tanto de arquitectura, y cuando tuve la oportunidad de abrirme a estos temas que eran más grandes, más abiertos, más complejos, encontré ahí como un buen refugio a esas búsquedas. Y después finalmente, como lo tuve claro, que después de estudiar arquitectura me quería especializar en planificación. Así que de ahí partí, hice un magíster, trabajé después un poco en este ámbito, y después a la vuelta en Chile es muy difícil insertarse en el mundo de la planificación porque es muy pequeño todavía, ¿ya? Pero se puede, se puede. Mira, interesante. Y tú habías trabajado en Inglaterra, ¿no? Antes, o sea, antes de llegar a Chile. Claro, me fui a hacer un magíster a una escuela que es de ciencias políticas, que también es una cosa bien interesante porque es una escuela de ciencias políticas con economía, pero este curso está anidado en la escuela de sociología, ¿ya? Entonces tenía un componente de sociología urbana súper importante. Luego teníamos un par de cursos de economía urbana, de economía ambiental, y también tenemos un componente de geografía bien interesante. Entonces, todas estas cosas empiezan a conversar dentro de una escuela que es orientaciones de las ciencias políticas. Básicamente, ¿cachai? Como la mezcla. Interesante. Pero ¿por qué se anida ahí? Básicamente porque los británicos en esa época, o la LSI, que es la universidad, determinara que el proceso de creación de ciudades es un proceso sociopolítico técnico, ¿ya? Entonces, claramente, y eso es lo que ellos denominan como el city making. Por eso que en realidad el título del magíster no es el diseño urbano, sino que es diseño de ciudad, city design, ¿cachai? Y el diseño de la ciudad es un proceso que involucra a otros actores que no solamente son técnicos, es la sociedad civil, son justamente los políticos que tienen que tomar sus pareceres. Entonces tiene esa mirada, una mirada un poquito más integral respecto al problema. Y después yo me quedé trabajando en una oficina de arquitectura que tenía éramos alrededor de 70, 80 arquitectos. En el momento que yo me fui a la oficina ya éramos 90. Y de esos 95 éramos planificadores, ¿ya? Como nos orientamos un poco más a la planificación, pero un poquito en el ámbito del diseño también, ¿ya? Del diseño urbano. Así que después de eso volví acá a dar vueltas por Chile y seguir dando vueltas. ¿Y cómo fue eso? ¿Viste? Hablabas como del desafío de toda confluencia de todas esas como disciplinas, ¿no? Que ya para un poco del lugar donde tú estudiaste lo veían como desafiante en Europa, ¿no? ¿Cómo lo ves tú acá? ¿Cuáles crees que son los desafíos principales que se enfrentan en las ciudades de Chile y en particular en el sur donde estás trabajando? ¿Son muy distintos a los que se enfrentan en Europa o son similares? Yo creo que hay ciertas similitudes, pero el marco jurídico y también el marco institucional por el cual opera el proceso de planificación afuera es mucho más robusto que el que tenemos acá. Eso tiene que ver con cómo está conformado el Estado y también las atribuciones que tienen los municipios para poder definir la planificación. ¿Ya? Acá en general tenemos una institucionalidad súper fragmentada. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que no sé, una persona cuando va en el espacio urbano ve una calle que está mala y dice, puta, esto es problema de la municipalidad, pero no siempre es problema de la municipalidad. A veces es extra, a veces es del MIMBU, a veces es una tutela del MOP. ¿Ya? Entonces, diferentes organismos del Estado coparticipan de la creación del espacio urbano y eso es mucho más fragmentado, son muchos más y menos coordinados en el caso chileno. ¿Ya? Ahí tenemos una falta muy grande de poder coordinarnos mejor entre los diferentes estamentos públicos. ¿Qué otra, como en cuanto a desafíos? Yo creo que hay desafíos que son similares. Ponte tú, la expansión urbana es un proceso
que últimamente, durante los últimos 10 o 15 años, ha ido en crecimiento absoluto dentro del sistema urbano chileno, y eso está dado por dos factores primordiales. Uno, porque la política de vivienda intenta siempre desarrollar en la periferia porque es más barato, a menor costo y a menor densidad, y por otro lado tenemos una falta muy grande de poder regular el suelo rural, que impacta finalmente en las ciudades. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de las subdivisiones prediales en zonas rurales, nosotros igual estamos generando demanda urbana, solamente que no queda consagrada como urbana, sino que está afuera. Pero cuando uno ve Valdivia, o un caso icónico ya es Puerto Varas, ¿no es cierto? Todo el desarrollo de parcelas en la extensión del valle es un desarrollo urbano, pero de muy baja densidad, donde no se logran consagrar, por ejemplo, elementos básicos como equipamientos, ¿no es cierto?, áreas verdes, tampoco se respetan mucho las áreas de riesgo, porque queda por fuera del marco jurídico que tenemos hoy día para poder regular las zonas urbanas, que sí lo exige, ¿no es cierto?, que sí exige que por una cierta población tengas que proveer justamente un tipo de equipamiento, o que regulas esas zonas de inundación o de remoción en masa o peligro de incendio. En las zonas rurales todavía estamos como bien en pañales, y eso es un problema que acá es mucho más crítico, afuera está mucho más regulado, ¿cachai? Por ponerte un ejemplo, en el caso de Inglaterra, hacer un desarrollo periurbano puede tomar a un desarrollador inmobiliario más de 15 o 20 años, y no necesariamente puede que le resulte, ¿ya? Porque el Estado le exige que haya una densidad. ¿Lo de desarrollo periurbano es como desarrollar algo fuera de la ciudad? Claro. Ya, como... Imagínate que la ciudad tiene imaginariamente un borde, que es el límite urbano. Es súper imaginario porque no tenemos así como un montón de carteles que diga, oye, hasta aquí llega la ciudad, hasta aquí llega... No, claro. no, es un territorio. Claro. Y cada vez más complejo esa diferencia entre lo urbano y lo rural. Cada vez más difícil poder identificar cuál es cuál. En el caso de otros marcos jurídicos de planificación, particularmente en Europa, claro, es mucho más estricto. O sea, para poder hacer, por ejemplo, un proyecto que termina con urbando, o sea, juntando dos áreas urbanas, eso se evita en la legislación, está escrito así. Se debe evitar a toda costa que las ciudades crezcan más en superficie y que logren como consagrar conurbaciones. Eso está, por ejemplo, en el marco de los ingleses. Ahí hay políticas, hay todo un marco de políticas, después normas, etcétera, pero en general hay mucha discusión de evitar estos procesos que acá todavía los tenemos bien desregulados, ¿cachai? Así que ese es un poco es una de las problemáticas que tenemos acá. Yo creo que el crecimiento urbano que genera el desarrollo periurbano, puede ser un poco enredado. Por ejemplo, toda esa gente tiene que viajar en auto, ¿no es cierto? Mientras más crezca la ciudad y se particione más en suelo rural, hay mayor demanda de vehículos para ingresar a la ciudad, que es donde están los puestos de trabajo. Entonces, tenemos que empezar a calcular, cuando hacemos una ciudad, que necesitamos quizás áreas de soporte donde podamos regular un poquitito mejor estos términos. Y después, por otro lado, acá en el sur tenemos otros temas mucho más, o sea, no te digo que mucho más, sino que temas bien preocupantes, como el problema de la contaminación atmosférica, particularmente en estos episodios de invierno. Yo creo que hay un riesgo cada vez más latente de generar episodios de incendios en la interfaz urbana, o sea, en los bordes, producto del cambio climático. Tenemos estrés hídrico también. O sea, esas cosas también están sucediendo en otros territorios del mundo, de forma quizás más cruda que acá, pero son las cosas que nos atañen un poquito a nosotros. Y desde el punto de vista de la planificación, si yo te dijera cuántos planes reguladores se han aprobado durante los últimos 10 años acá en el sur, son 1. ¿Ya? Okay. Entonces, estamos muy al debe respecto a actualizar nuestros instrumentos para que puedan regular mejor estas dinámicas que cada vez son más rápidas, ¿cachai? Más complejas. Ya, super. Oye, igual este episodio, así como todos, los pueden ver después grabados, y que mucha gente los ve después ahí por YouTube y bueno, por Instagram, que quedan grabados, y también queda como podcast en Spotify, así que ahí después se los voy a compartir. Sí,
multiplataforma. Oye, y un tema que, bueno, por lo que veo, hay como decías tú, hay como harto tema político, no político de partidos políticos, sino como de política más general, ¿sí? y de harto, Claro. Porque a veces cuando decimos político las personas podrían confundirse. Y también mi pregunta aquí, como para enganchar con lo que es tecnología, es como lo que muchas veces nos preguntamos también cuando se hace innovación. En todo esto de la ciudad yo veo que también hay mucho de innovación metida también. Y la duda es, ¿cuánto de esto se puede mejorar con tecnología o en verdad el punto donde se tiene que mejorar más es a través más de política que de tecnología? Mira, yo creo que, o sea, es que depende un poco del ámbito que estés viendo tú. O sea, desde el punto de vista de la gestión urbana, hay muchas cosas que se pueden mejorar desde ya con tecnología. ¿Ya? Cuando nosotros vemos la capacidad de respuesta que están teniendo, no sé, los proveedores de servicios de energía, que es ¿no es cierto? Son estos como monopolios naturales, en general han incorporado tecnología para poder identificar dónde están los nodos críticos y cada vez es más rápida la forma de acción de ellos y están ocupando desde el Internet de las cosas a sistemas de sensores dentro de los mismos tendidos, ¿cachai? Ahí están incorporando cada vez más tecnología ellos por su lado, ¿no es cierto? Como empresa, lo mismo pasa con las telecomunicaciones, lo mismo está pasando con el sistema de agua. Cada vez están más tecnologizados y buscan que el sistema sea más resiliente, o sea, que no se vaya a caer frente a un episodio X de no sé, una lluvia fuerte o no sé, que haya algún problema meteorológico en general. Eso cada día ha ido mejorando desde el punto de vista del transporte. En Santiago por lo menos está funcionando mejor también, ¿ya? Esos sistemas urbanos están mejorando. Está más integrado el sistema, ¿no es cierto? Y se están tratando de hacer algunos experimentos de poder llevar esa experiencia tipo Transantiago, que ya creo que ahora se llama RED. Están tratando de llevarlo a Concepción o a otras conurbaciones que sean también importantes desde el punto de vista como de áreas metropolitanas. En Chile no tenemos muchas áreas metropolitanas, pero existen, ¿no es cierto? Valparaíso, Viña, tenemos Concepción y el Gran Concepción, que son 11 comunas. Y después tenemos una incipiente que es Temuco para las casas. Con también la otra conurbación que es importante es La Serena, Coquimbo, ¿ya? En general, eso lo que implica es que las coordinaciones de los sistemas tienen que ser más fluidas. Y ahí el rol, por ejemplo, del gobierno regional es mucho más importante para poder tener una dirección sobre más de una comuna, ¿ya? O sea, hay un aspecto como de administración del territorio importante, pero en general esos sistemas han ido avanzando en estos lugares. Por ejemplo, en el caso de Valdivia, que es una ciudad chica todavía, y somos una sola comuna, no tenemos opción de conurbar todavía con nadie, y la verdad que espero que no suceda. Con niebla. Que todavía es de Valdivia. Claro, depende un poco más de sus propios sistemas y ahí la verdad es que estamos a años luz de que por lo menos el sistema de movilidad sea un poco más eficiente. Y estamos muy también al debe en ese sentido. Pero por otro lado, si tú piensas el punto de vista de la planificación más allá de la gestión, a eso le falta meter harto lápiz y goma para mejorar. Sí. Y eso requiere cambios institucionales. O sea que la tecnología es como más apoyo para la gestión que para la planificación. Ahí para mí es un punto. En este momento sí, pero lo que está pasando en el mundo es que no. Lo que está pasando en el mundo es que, no sé, por ejemplo, están saliendo ahora, hay todo un modelo digital que tiene que ver con las ciudades, las Twin Cities o Twin Digital. Yeah. Que son estos gemelos digitales, donde tú tienes copiado dentro de una base de datos súper robusta e importante, que pesa, no sé, mil teras, todos los edificios, los sistemas urbanos, donde pasa el gas, donde está... Todas las redes están mapeadas y están integradas dentro de un único modelo y básicamente los municipios, como tienen mayor potestad sobre la planificación, son capaces de poder integrar esa información y ver el panorama más completo,
¿ya? En general lo que hacen, por ejemplo, es proyectar, hay diferentes tipos de cosas que están sucediendo, pero una de las cosas bien interesantes que lo he visto yo como planificador es que hacen modelos digitales que finalmente, si tú quieres comprobar si va a haber un cambio de uso de suelo o hasta calcular cuánto es el volumen de carbono que se va a generar por esa modificación de uso de suelo, ¿ya? Y ver si es que finalmente voy a cumplir con los estándares locales de producción de carbono, que en el caso de algunas ciudades internacionales ya los tienen. Nosotros todavía no tenemos estándares de carbono para nuestras ciudades, pero en otras ciudades ya existen. Entonces estos modelos nos ayudan a ver de forma prospectiva si un cierto lugar nos va a aumentar mucho el consumo de combustible o el consumo de electricidad y voy a poder reforzar quizás esos sistemas, ¿cachai? Y de ahí yo actúo de una forma no reactiva, sino que prospectiva, ¿ya? Eso está pasando, hay un par de ciudades que lo están empezando a aplicar y obviamente lo que requiere esto es mucho capital humano y también lucas recursos, inversión. En I+D básicamente para las empresas, pero por otro lado también para los mismos municipios de que sean capaces de poder gestionar este tipo de sistemas. Entonces, ponte tú, cuando hacemos un plan regulador, podríamos perfectamente evaluar el impacto ambiental que tiene el plan regulador a partir de estos modelos. Eso por ponerte un ejemplo desde el punto de la planificación. También se ocupa para la gestión. Ya, entiendo. Creo que entiendo un poco más esa diferencia entre planificación y gestión, como que yo las juntaba todas en mi mente. Y por eso te había hablado varias veces de esto de las Smart Cities, porque es un tema que se conversa tanto, pero ahora me quedó la duda de si es como más asociada a la gestión que a la planificación. No, como que... son las dos cosas. La planificación requiere gestión. Ese es el punto. ¿Cachai? Sí. Yo creo que la gran diferencia es entre ordenamiento territorial y gestión. ¿Ya? Entre los dos, si tú los mezclas dentro de la misma juguera, el ordenamiento territorial es decir, qué es lo que va aquí, con qué condiciones, para que no se pelee con y que seamos todos felices y que tengamos un crecimiento armónico territorial. Y la gestión, por otro lado, busca un poco el generar carteras de proyectos, inversión y una acción continua en el territorio para que eso suceda. Dentro de todo esto está la planificación, ¿cachai? Con una mirada a futuro. Las Smart Cities, que es lo que mencionas tú, Caro, en general estuvieron como muy en boga hasta hace unos 10 años. ¿Estoy atrasada? No es que esté atrasada, sino que hubo como un boom, ¿no es cierto? En cuanto a la discusión urbana. Había mucha gente hablando de las Smart Cities y cuando se abren nuevos conceptos, se abren nuevos mercados, finalmente. Eso es lo que tiende a suceder con este tipo de cosas. Y ahí lo que se buscó mucho era que grandes proveedores de soluciones tecnológicas pudieran integrarse dentro de servicios que son críticos urbanos. Ponte tú en el metro que se meta Siemens, ¿cachai? Que puede tener un sistema de gestión. Y así, por decirte, hay muchos más ejemplos. Desarrollo de soluciones para seguridad, desarrollo de soluciones para gestión de flota de vehículos, ¿cachai? Y ahí estaba la Smart Cities como una especie de gran paraguas conceptual, en el cual básicamente el tema era cómo se incorporaba cualquier solución tecnológica dentro de un área urbana. Sin una mirada, creo yo, que es lo que está otorgando el día de hoy esta idea del Digital Twin, con una mirada como más integral, ¿cachai? Más integral y más integrada dentro de la gestión. Ya, perfecto. Sí, yo había hecho mi tarea aquí de investigar sobre las Smart Cities. Más o menos como también como para enfatizar para las personas que supongo que todo el mundo ha escuchado el término, pero a veces uno ha escuchado el término pero no sabe bien a qué se refiere. Entonces, justo tal como tú decías, la Smart City es una ciudad que integra tecnologías de la información u otras. En particular, en algunas bibliografías veía la inteligencia artificial, el tema data, el tema IoT, que es Internet de las Cosas, y todo esto se integra esta tecnología para las redes, servicios e infraestructuras de la ciudad, para hacerlas más eficientes y también aquí dice vivible, en beneficio de sus habitantes. Y bueno, dice, y empresas, pero yo me preguntaba, pero las empresas también se comportan por habitantes, pero bueno,
definiciones. Y dentro de lo que hablaba también este artículo es que la Comisión Europea define o traduce la ciudad inteligente como, o dice que la ciudad inteligente se traduce en redes inteligentes de transporte urbano, mejora de instalación en suministro de agua, que justo hablabas de eso delante, de agua y alcantarillado, formas eficientes de iluminar y calentar edificios, la administración municipal más interactiva y receptiva, y también espacios públicos más seguros. Y finalmente, como aspectos interesantes de las Smart Cities, que todo termina en inteligente, planificación inteligente, mobiliario inteligente, movilidad, todo inteligente, pero me quería detener lo de la planificación porque tiene que ver un poco con lo tuyo, y que dice que al ser digitalizadas estas ciudades pueden gestionarse, y ahí como hablaba lo de la gestión, en aras de eficiencia y ahorro energético. Y justamente también hablaba, esto lo encontré en una página de Nelex, y que hablaban de que puedes usar la tecnología para aplicarlo al tema de suministro eléctrico. Entonces de esa manera puedes planificar infraestructura, servicios, la demanda, etc. Así que eso quería preguntarte un poco ya después de esa introducción, que espero que no haya sido muy lateral. Muy largo. Bueno. De tu perspectiva, ¿crees que estas tecnologías, más allá de hablar de Smart Cities o no, como la IA, la Internet de las Cosas u otras, están influyendo realmente actualmente aquí en Chile en cómo gestionamos y se planifican las ciudades o no? Yo creo que todavía de forma compartimentalizada por cada una de las áreas de gestión de las empresas privadas, ¿ya? Como lo que te comentaba en el metro. Lo mismo que hablamos de, no sé, me imagino que Enel, Frontel, etcétera, todos tienen sus propios sistemas, pero todavía no es algo integrado, ¿ya? Que es como un poco la utopía de las Smart Cities, es justamente que todos los sistemas estén integrados y se intercomuniquen entre ellos. Todavía no sucede eso. Yo creo que de hecho en el mundo está sucediendo en algunos lugares, pero es justamente en sectores donde el Estado tiene un rol diferente al que tenemos acá, o sea, la configuración de la administración es diferente, ¿ya? Pero yo creo que está sucediendo y está mejorando la gestión, ¿no? También hay un proceso de transparencia mucho más, o sea, de transparencia respecto a cómo estas mismas empresas trabajan con la comunidad, que hay mayor información disponible, hay mayor canal, a veces hay mayores canales como de recepción de denuncias, ¿no es cierto? Esas cosas quizás antes no existían y era un poquito más difícil poder gestionarlas. Ahora ya existen. ¿Como el SoSafe? El SoSafe es el caso que hablamos el otro día. Sí. El SoSafe es como una especie de Uber app, en el sentido de que fue como mezclando varias funcionalidades que existían en otras aplicaciones para poder reportar problemas de alcantarillado, más que el alcantarillado, de iluminación, de cosas que tienen que ver con la gestión municipal, de recolección de basura, estado de algunos pavimentos. Eso antes, en los años 2010 o 2012, por ahí, habían recién algunas empresas en Estados Unidos, de hecho eran dos en Estados Unidos y una en Inglaterra, que estaban desarrollando algunos betas de estas aplicaciones. Y claro, ya esta cosa, así prendiéndola una por una, no iba a funcionar. Y finalmente estas empresas que han sido un poco más inteligentes en presentarse ante las administraciones municipales han vendido SoSafe, que es un ejemplo, que reúne todas esas funcionalidades dentro de una, ¿cachai? Por lo tanto se hace más fácil. Entiendo. Oye, pero pensando en eso, porque hablabas antes como de la importancia como del capital humano y todo eso, falta, ¿qué crees que además de lo como político que decías como del Estado, de cómo tiene que configurarse mejor el Estado para poder incorporar esto, crees que también falte como más capacitación a lo mejor en las personas que trabajamos en tecnología, o también empresas que así como SoSafe provean de soluciones más innovadoras y más integradoras? ¿O en verdad va más por el lado de tu perspectiva, más por el lado del Estado para que esto funcione más? Que depende del orden de las prioridades y depende de cuál es la problemática que quieres atender, pero yo creo
que sí hay un espacio como de innovación grande para emprendedores más pequeños, idealmente, que después vayan escalando, ¿no es cierto?, con sus soluciones. Hay un espacio grande, lo que pasa es que es muy difícil a veces identificar los modelos de negocio para poder sostener estos emprendimientos, ¿ya? En general terminan siempre vendiéndole al Estado, porque el Estado, como su potestad, siempre ha sido la misma de planificar, ¿cachai? Pero también hay espacio quizás de innovar y vender las soluciones dentro de las mismas empresas proveedoras de servicios. Yo creo que hay espacio, siempre hay espacio a innovar. El punto es qué tan preparados estamos para innovar y qué tan preparados estamos, o sea, preparados para innovar desde el punto de vista de quienes tienen los recursos de capital humano, en este caso los emprendedores, y qué tan preparados para innovar estamos dentro de las mismas empresas para poder acoger estas cosas. Yo creo que cada vez es más. O sea, yo tengo una visión positiva respecto a eso. No creo que cada día estemos más compartimentalizados y que nos quedamos ya, no nos interesa innovar nada, ¿cachai? Obviamente que hay culturas organizacionales que permiten que la innovación sea mucho más fluida dentro de una organización. Y eso depende mucho de quién está a cargo. Dímelo a mí. Sí. No, y que por eso te preguntaba, porque muchas veces como yo estoy haciendo un máster de innovación y veo muchos casos, vemos casos de otros lados o ideas de proyectos para, no sé, lo que sea, pero como que el tema de ciudad no se ve tanto. O sea, he visto algunos proyectos de tesis o trabajos de ramos del máster, pero como que no sé si es algo tan tomado, tan habitual. Incluso yo misma estuve metida en un proyecto de accesibilidad que igual involucra tema ciudad, pero justamente yo, en mi caso, y yo creo que le pasa a lo mejor a más personas, tocamos en que estos proyectos se vuelven complejos por toda esta articulación política que se necesita. O sea, y bueno, y tiene que ver con el tema de innovar, porque que parte de la innovación es desarrollar esas habilidades, no es solo, bueno, también tema negocio, tecnología, pero también es el tema político. Claro. Político sin partidos políticos, como decía antes. Sí, mira, sobre todo desarrollar aplicaciones es difícil, porque necesitas que tu modelo se sustente rápido. Tener un producto mínimo viable lo antes posible, poder testearlo y que haya alguien como con la cabeza suficientemente abierta de poder decir, sabes que yo podría financiar tu cuestión, pero ¿quién te lo compra? Finalmente, si te lo compra un privado es más fácil, si te lo compra un público es muy difícil. Es muy difícil porque primero que nada tienen toda una estructura de cómo se generan los gastos, que cualquier innovación allá es como que suena medio raro. Y luego, bueno, luego hay que tratar de que ese gasto se sustente en el tiempo, ¿no es cierto?, para poder tener un ingreso constante dentro de la aplicación y que no la bajen. Y eso es muy difícil porque los procesos de presupuestarios varían mucho de acuerdo a cada administración, a cada año, cuáles son las prioridades que se le dan. A veces hay recortes presupuestarios también. Entonces, por ese lado, quizás hay que buscar como estrategias combinadas, de tal forma que un mismo servicio se pueda vender o pueda proveerse en formas un poco variadas, ¿no es cierto?, a un ambiente más privado, ¿no es cierto?, y otro más público, ¿ya? Y por otro lado, quizás ¿te acordáis que hace un tiempo atrás había una cosa que era el laboratorio de gobierno, que en realidad que lo que buscaran eran incorporar ciertas pequeñas gemitas de innovación en la gestión, en el aparato estatal? Yo creo que eso por ahí también ahí se puede generar algo interesante, ¿cachai? No solamente pensando que es un negocio lo que se está vendiendo, sino que finalmente es una forma de hacer diferente. Entiendo. Sí, de hecho, en estos días he escuchado varias veces el del laboratorio de gobierno, pero no he investigado si eso sigue, cómo sigue, en qué sigue. O si ha cambiado de nombre. No, a mí me pareció una buena iniciativa, sí, pero no sé si es que están todavía en ejecución. Yo creo que sí. Bueno, está bien. Sí. Con intensidad diferente. Sí, ¿dónde están conectados? Sí, que están de Valdivia.
Vi ahí a Pinela, que sé que es de Valdivia, así que ahí puede comentar del Lago de Valdivia, o no sé, otras personas que pueden ser acá de Santiago, quizás se están congelando igual que yo, o de otras ciudades. Me ha Incluso cortado de el patino. sí, yo estoy aquí con traje de esquimal. Sí, bueno, me parece muy apropiado. Sí. Oye, tenía aquí mi torpedo. Ah, sí. Es que justo en una parte me estabas dando el pase para la siguiente pregunta que te quería hacer, pero fue como, no Pero lo ahí te cambié la dirección. Sí, pues me cambiaste el foco porque justamente nos hablaste esto del emprendimiento y de... Ah, mira, ahí la Raín dice, saludos desde Río de Janeiro, Brasil. Oh, qué envidia, puesto que está ahí con calorcito. Sí, no creo que esté como esquimal. Vale. Aquí nosotros como esquimal. Pinera también está ahí como esquimal, dice, ahí en Valdivia. Sí, no, y lo que te iba a comentar era de esto de los emprendedores que justamente están intentando trabajar en temas de urbanos y de la plataforma que tú hiciste hace algunos años, pues, de Citizen. Quería hablar sobre eso, que contara, pones una cara, Mira, lo que encontré, averiguando ahí, es que Citizen era una plataforma web que entregaba indicadores urbanos de calidad de vida en tiempo real, y que tú trabajaste en eso entre 2012 y 2014, y fue un proyecto que fue apoyado por Startup Chile y también Austral Incuba, que es una aceleradora de negocios de la Austral, que no sé si aún continúa. Y como ahí como introducción, pero cuéntanos si tienes ganas de qué se trataba y cuál era, cómo tenían esos indicadores urbanos, eso llama la atención. Sí. Ya no me duele tanto el corazón hablar de eso. Bien. Bueno, fue, claro, es un proyecto antiguo, que fue, claro, lo gestionamos a partir del año 2011 en realidad. Después nos ganamos un Startup Chile con la idea inicial para hacer Citizen. La verdad es que en ese momento, que esto lo conversamos en algún momento nosotros aparte, estaba en el hype la cuestión de las redes sociales. Estaba muy arriba, en boga básicamente Facebook, donde se utilizaba de una forma diferente a como se utiliza hoy, y lo mismo Twitter. Twitter todavía era una plataforma relativamente limpia en el sentido de que no habían tantos bots y tanto ruido como el que hay ahora, ¿no es cierto? Que ahora uno lo abre y es una cloaca, Sí. una lamentable cloaca. En ese momento no era una cloaca y la gente efectivamente lo utilizaba o para dar opiniones fundadas respecto a alguna cosa, pero había un cierto tono como de respeto todavía dentro de la plataforma. Y lo que buscamos nosotros era que este sistema, ¿no es cierto?, extrajera datos de la plataforma de Twitter. Con eso fue el mínimo viable, que no fue el mínimo viable, pero que era nuestro mínimo viable. Con eso, claro, extraíamos datos, los procesábamos, y la idea inicial era que esos datos estuvieran siempre relacionados con temas urbanos, o sea, tratar de identificar dónde había, por ejemplo, en Santiago, en ese momento yo estaba viviendo allá, hacía un tema candente que estaba surgiendo de a poco y lo podías identificar rápidamente a través de esta plataforma con geolocalización, ¿ya? En general hicimos ahí unos test con el Transmilenio de Bogotá, y pues por otro lado hicimos uno con el Transantiago en versión chilena, y poder identificar cuáles eran las problemáticas que la gente estaba diciendo a través de la red y filtrarla y decir dónde estaba la problemática, ¿ya? También es un servicio urbano esto, o sea, es muy útil sobre todo para comunicación estratégica, pero en ese momento nosotros veíamos que podíamos generar algún tipo de indicador de confianza, indicador de básicamente confianza de los servicios que se estaban prestando en la ciudad. Y ahí hicimos varios test y lo que nos dimos cuenta a medio camino era que la plataforma, la forma en que estaba diseñada, era muy compleja por un lado, que hacía muy difícil que pudiéramos llegar a un test como más fiable, pero por otro lado, la forma de la configuración de esto podía tolerar una multiplicidad de temas, o sea, no solamente urbanos, ¿ya? Y después empezamos a hacer análisis de otras cosas. De hecho, hicimos una vez uno que se llamaba candidatómetro, todavía estamos en un beta testing,
para el año 2013. Imagínate, para la elección del 2013 calculamos, en esa época se calculaba, ponte tú, el número de menciones, ya nosotros podíamos decir número de menciones y tonalidad del mensaje, o sea, si era positivo o negativo, etc. Y claro, con eso te iba dando como una especie de termómetro de cómo iba cada uno de los candidatos, que después no alcanzamos ni siquiera a hacer como una correlación entre los datos finales de las elecciones con lo que observamos inicialmente, pero fue una primera aproximación y estuvo, me acuerdo que colgado en la tercera, en esa época. Hicimos ahí una vinculación con ellos y ahí estuvo colgado esa plataforma y otra más que era de otros emprendedores que también estaban en Startup Chile, dando vuelta. Entonces, sí, eso por ejemplo es una tecnología para poder, a partir de redes sociales, tratar de identificar problemáticas urbanas atingentes, ¿cachai? En tiempo real. Y funcionó, pero cometimos varios pecados como los cometemos varios emprendedores iniciales del mundo de la tecnología, que se nos ocurría cada cosa que le íbamos metiendo. Oye, si hacemos que la gente concurse por tener más puntos para que estos puntos después nos den a nosotros no sé qué cosa. Y le íbamos metiendo cosas, íbamos metiendo cuestiones y no respetamos la idea del Lean Startup. Claro, como MVP. Lo quedó muy lindo. Y tuvieron así como un testeo del modelo de negocio, así como de la viabilidad, factibilidad, deseabilidad. Sí, sabes que habían harto interesados. Estaba Reuters interesado en comprar servicios, y eso fue el más grande. Y después habían algunos seres que, no sé, porque se dedican a asesorar, a hacer asesorías, y les interesaba igual ahí tener como unas palanquitas pero funcionaba, o sea, dentro del periodo de beta testing tuvimos, te diría, como unos 10 interesados grandes, y después entramos al Valle de la Muerte. Porque no alcanzamos a acelerar el MVP. Claro. Y cuando no lo aceleras a tiempo o lo haces muy complejo, pierdes como en la guerra, ¿cachai? Entonces no alcanzas a probarle a una persona que... Y por otro lado también, en esa época, Carol, la tecnología era mucho menos... era más difícil de adquirir desarrolladores con esos conocimientos. El día de hoy ya todos están hablando de inteligencia artificial, por ejemplo. En ese momento ni siquiera estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de procesamiento de lenguaje natural. Claro. Que no era... caché que no es inteligencia artificial todavía esa cuestión, pero es un componente. Pero no es. Que ahora lo que pasa es que es inteligencia artificial, pero ahora estamos hablando mucho como de las generativas, de la IA generativa. Claro. Pero en verdad todos estos modelos de procesamiento son inteligencia artificial, como de distintos niveles. Claro. No tienes razón, pues, o sea, obviamente que la tecnología en ese sentido no estaba tan madura como para eso, pero genial igual lo que hicieron. Y después de eso, ¿en algún momento tienes ganas de volver a hacer algún emprendimiento tecnológico? ¿O fue suficiente? No sé. Mira, a mí me encantó, pero creo que uno tiene que ser consciente de dónde vive. Yo creo que si hay algo que también nosotros aprendimos, particularmente yo, es que o todos los socios están en la misma parada, ¿ya? Y todos se arriesgan al mismo tiempo igual que tú, o la cosa nunca va a funcionar, porque si hay uno que quiere resguardarse un poco más o que tiene más responsabilidades, empieza a ser más difícil y más coja el procedimiento, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que creo que un emprendimiento de ese calibre tenía que irse de Chile rápidamente. Claro. No podía quedarse acá. Sí. No, porque aquí primero que nada, un privado no te habría financiado ni una luca. O sea, nosotros nos financiaron donors más bien familiares, ¿no es cierto? ¿No puso nada? No, Startup Chile puso, pero es un proyecto que no requiere ese volumen requiere otro volumen de inversión, ¿cachai? Estáis hablando que, no sé, pues para poder sobrevivir los 2 primeros años necesitáis $240,000 que nadie te iba a dar esa plata, ¿cachai? Entonces ahí, ¿qué tienes que hacer tú? Y todo un país que tiene una cultura de inversionistas ángeles mucho más desarrollada,
que la que teníamos nosotros en el año 2012. Obviamente ahora hay mucho más capital de riesgo dando vueltas. Sí. Y pegarte el salto nomás. Y si te va mal, te vuelve, no. Sí, siempre va a estar tu cama acá. Y el puente. O el puente. Tenemos varios puentes también. Pero sí, tienes que, o sea, eso es lo que creo yo. Vamos todos a la pelea, todos nos arriesgamos y idealmente nos vamos por un rato a buscar ese inversionista ángel afuera. ¿Sí? Que no sé, ya se le dice tan inversionista ángel, pero venture capital. Ay, sí, es el más real, que no son tan ángeles. Sí, ahí me había quedado la duda de si era lo mismo el concepto, pero claro, ahora se habla harto de los venture capital. Y sí, están evolucionando más, parece. Sí, bueno, es gran tema. Yo, de hecho, estoy con un proyecto hace un tiempo y me he dado cuenta de que por un lado estos proyectos de innovación uno se enfrenta a la incertidumbre del proyecto mismo, como del mercado, de la solución, del usuario, pero también tienes una incertidumbre súper grande de tus compañeros, de tus socios con los que empiezas. Sí. Entonces, ahí yo veía cómo uno puede minimizar al menos eso, o sea, dejar constantes algunas variables, porque son demasiadas variables. No, totalmente. Yo creo que esa es la variable de acompañamiento y de riesgo compartido es clave. ¿Ya? Porque si ninguno de tus compañeros tiene plata para la micro, ya estamos en la misma. O sea, asociarse con gente con dinero. No, pero además, más que el tema del dinero, yo diría que también es el tema como de los propósitos similares, sí. Como de, oye, yo puedo dedicar, a veces es dedicación de tiempo también, como de expectativa. Eso al menos he visto yo en mi experiencia, igual hay varias. No, y ahora yo creo que hay mucha más experiencia en Chile de cómo emprender tecnológicamente. Antes no había mucho, entonces Startup Chile hizo una tremenda pega en su momento, de generar redes de mentoría, de traer gente afuera. Trataron también como de vincular muchos, porque un poco la idea de esto era que el programa inicial, no sé cómo estará ahora, el programa inicial era 100% puro emprendedores de afuera. Eso fue los primeros 2 años. El tercer año se abrió 50-50. 50% chilenos, 50% extranjeros. Y venían personas, no sé, de California o de, no sé, habían de otros países, pero en general eran norteamericanos, que vienen con una cultura de emprendimiento diferente igual. Entonces, esas conversaciones con ellos son muy enriquecedoras porque uno está aquí como en una cajita y dice, pucha, ya esto como medio problemado, ¿no? Tienen otra visión de cómo lograr las cosas. Y muchos también venían a puro lesear. También hay que decirlo. Sí, pero yo creo que eso ha ido cambiando. O sea, tenemos más mentoría, más conocimiento y más capital de riesgo el día de hoy. Oye, se nos ha ido volando el tiempo, pero está demasiado entretenido. Como que nos fuimos para el tema negocio, innovación, pero me encanta porque igual es genial. Yo quería volver al tema tecnología. Como ya no nos queda tanto tiempo, ¿ya? Voy a elegir entre una de las 2 preguntas que tenía pensado. Sobre las Smart Cities, que estábamos hablando delante. Desde tu perspectiva, ¿qué ventajas y desventajas ves en esa concepción de ver a la ciudad como Smart City? Y que incluso me acuerdo que acá se han hecho como seminarios, congresos, Chile o Valdivia Smart City, creo que hicieron una vez cosas así. A ver, ventajas, yo creo que tiene un montón de ventajas. Desde el punto de vista de poder tener una gestión más eficiente en tiempo real, mejor capacidad de reacción de cualquier sea el sistema que estés gestionando, ¿ya? Siempre va a ser mejor incorporarlo con un poco más de servicios en tiempo real, ¿no es cierto? Sistemas de sensores, particularmente para el ámbito de las utilities, o sea, de las empresas de servicios básicos. Eso funcionan bien. De ahí en adelante se hace más complejo que puedan avanzar porque obviamente empezamos con los problemas de los modelos de negocio, de a quién le vende, etcétera, ¿ya? Pero siempre va a ser algo positivo. Desde el punto de vista de las desventajas, yo creo que hubo
te diría que hace unos 6 años atrás, yo me acuerdo que se hicieron algunos seminarios en Santiago, en los cuales se hablaba de Smart Cities, pero también se hacía una crítica a las Smart Cities. ¿Ya? Empezaron a surgir algunas voces disonantes respecto a la Smart City como dentro de todo esto que había sucedido, que se armaban justamente estos seminarios. Y empezó a existir una especie de crítica en cuanto a, ¿y quién comparte los datos? ¿No es cierto? ¿Dónde quedan almacenados los datos? ¿Qué se hace con ese dato almacenado? ¿Va a ser parte de lo que vende una empresa por atrás, ¿no es cierto? En un modelo de back office, así, del modelo de negocio del servicio. Y ahí empiezan algunas dudas, ¿no es cierto? Como, sobre todo cuando estás hablando de que van a haber empresas de servicios de seguridad que le presten alguna seguridad o algún servicio a un servicio público. Y ahí hay un problema como de transparencia del dato, de transparencia de la gestión, que no es menor. Y por otro lado, yo en ese momento también tenía algunas críticas en cuanto a cuán resiliente termina siendo un sistema urbano cuando está ultra tecnologizado y que puede tener brechas tecnológicas. O sea, security breach. Más que brecha tecnológica, brecha de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente tienes un montón de sistemas integrados. Ponte tú que tienes el sistema de alcantarillado con agua potable, con electricidad, por ponerte un ejemplo, y luego hay una security breach y se abre una ventana para un ataque remoto del sistema. Y muere tu ciudad, o sea, se echa a perder. ¿Cachai? Entonces eso también lo empezaron a ver, por lo menos los europeos estaban muy preocupados por eso, de los security breach en el mundo de la IoT, de la Internet de las cosas. ¿Por qué? Porque finalmente en un propósito de hacerte menos vulnerable, ¿no es cierto?, y más resiliente, proveyendo un servicio más robusto a partir de los datos, también el mismo sistema podía vulnerarse, ¿cachai? Al estar ahí, que es un poco como, no sé, el mismo temor que existe con las plantas nucleares, que algunas plantas nucleares estaban en línea, le hacen a cada rato ataques de hackers. Ya. Eso es medio complejo, ¿cachai? Entonces, esa yo creo que es una deficiencia ahí que hay que asumir. Cómo se hace un sistema tecnologizado pero robusto y que al mismo tiempo los datos tengan unos protocolos súper claros, establecidos, de que se van a resguardar las informaciones privadas y que por otro lado va a tener varios canales en los cuales va a operar un sistema de seguridad en el cual no cualquier persona puede llegar y alterarlo, para que te puedan cortar la luz o el internet ¿cachai? Y dejarte el país más vulnerable. Hay un problema de seguridad nacional también. Entonces, esa es una arista interesante también a abordar después en las Smart Cities como discurso, porque implica un tema de gestión de seguridad, que me imagino que en otros lugares deben tenerlo más resuelto que nosotros. Claro. Eso me hace recordar, pero como del otro lado, como de la posibilidad de como control que se hace en algunos lugares como China, usando... Efectivamente. Claro, ahí logras eso. Apagan, pero... Sí, pues. Eso es Super Smart Cities, porque está todo integrado. Sí. Pero el partido central, el central de China es el que define quién es el que está conectado y quién no. Entonces, de hecho, este video lo vamos a poder poner en TikTok, lo van a borrar. Claro, de hecho en este momento hay 2 agentes afuera. No, hay algunos casos de hecho hay un par de documentales de Deutsche Welle sobre esto. Y era el caso de un desertor, no un desertor, pero un crítico del sistema. Y le quitaron internet, no le quitaron el celular, sino que lo apagan. No. ¿Cachai? Luego después el mismo edificio tenía problemas para abrir la puerta. No, mira, es un problema. Sí, es bien grande el problema. Como que lo apagan como ciudadano, ¿cachai? Claro. Y eso es uno de los grandes riesgos de un sistema tan integrado, que es el modelo que uno esperaría. Sí, qué complejo. Sí, no había pensado, cuando comentaba me acordé de lo de China. Sí, de hecho en uno de esos documentales también veía que justamente como hay tanto control entre la sociedad, tienen tantas cámaras, muchas cámaras, y tienen sistemas
de reconocimiento obviamente de imágenes, y cuando los algoritmos detectan que hay un posible grupo que se está organizando, llegan rápidamente, no sé, si se juntan 10 personas, ya llega gente de seguridad como a separarlos, para que no hayan como protestas o cosas como esos temas, o otros más. Habían un montón de casos más que mostraban. Claro, otras cosas funcionan súper bien, pero... Eso es como el de George Orwell, el de... Sí. ¿Cachai? Te pueden seguir desde tu casa hasta, desde adentro de tu edificio hasta el metro donde tú vayas, todo el trayecto. Sí, tiene sus ventajas y desventajas, depende de la mano que lo administre. Wow. Mucho. Ya, genial. Oye, ha sido muy entretenida esta conversación. Bueno, nosotros siempre conversamos harto rato, de hecho esta conversación es corta al lado de las conversaciones de Cafecito. Pero quería agradecerte por el tiempo para conversar hoy día, pero antes de terminar quería pedirte que nos contaras un poquito y que le contaras también a las personas que están viendo el live y que después lo vean grabado, dónde te pueden seguir, dónde pueden ver más sobre tu empresa, que es Plan Territorio, si redes sociales, correos, lo que tú quieras compartirnos y después yo lo escribo igual cuando compartamos. Después de todo lo que he hablado de las redes sociales, tengo mis redes sociales más o menos ocultas, son todas privadas. Pero, claro, yo dirijo Plan Territorio, que es esta consultora de planificación. Hacemos estudios territoriales y algunos estudios de incidencia, y idealmente también como para el mundo más privado. Y ahí tenemos una página web que está un poquito dejada a la mano de Dios, www.planterritorio.cl, y también tenemos cuenta de Twitter, de todas esas cosas de Plan Territorio, pero no voy a negar que no soy muy activo ahora en mis redes. Pero sí, si alguien me quiere contactar, obviamente lo puede hacer por medio de la página web, que están mis datos de contacto, y mi Instagram es el @Urgusman. Súper genial. Muchas gracias, Roberto. Oye, gracias a ti. Hay yo creo que vamos a tener que algún día hacer un programa más enfocado en uno de los temas, porque vimos varias cosas y que están súper entretenidas, como el tema emprendimiento, el tema tecnología, como que son dos temas gigantes a su vez. Así que bueno, si alguna vez tienes tiempo, ojalá podamos conversarlos en más profundidad, porque están muy interesantes. Podemos hablar de las acciones fallidas del emprendimiento, los pasos en falso que a veces te sirven para otras cosas. Bueno, ahí tenemos harta historia. Sí. Súper. Oye, muchísimas gracias. Gracias a las personas también que se han conectado y bueno, que se conecten después cuando nos vean. Recuerden que nos pueden seguir, y si es que no nos está siguiendo igual Roberto, recuerden que nos pueden seguir por YouTube, por Spotify y obviamente por acá por Instagram en Coffee Tech Insights. Los dejo invitados para el siguiente episodio, que será la próxima semana, y para ver nuestros videitos que vamos publicando casi todos los días por estas redes. Así que estén muy bien. Que estés bien, Roberto. Chao. Chao, muchas gracias.